les damos la bienvenida a esta presentación que haremos de El reino de lo no lineal, un libro escrito por Elisa Díaz Castelo, que es una reconocida escritora mexicana. Les voy a comentar un poco de su semblanza. Posteriormente voy a leer algún fragmento para ponerlos en contexto de cómo está estructurado el libro. Y comenzaremos a hacer una serie de preguntas y de lectura en voz de la autora. Elisa Díaz Castelo ha obtenido el Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal 2017 por su libro Principia, que ha tenido una excelente acogida entre los lectores. En el 2019 obtuvo el Premio Bellas Artes de Traducción Literaria y en este año ganó el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes, máximo reconocimiento en México con el libro El reino de lo no lineal, que presentaremos hoy. Sería injusto decir que El reino de lo no lineal es un libro que se reduce a su temática central, los límites de la vida y de la muerte, pues su valía estriba en el tratamiento que la autora le da a este asunto insoslayable. Aprovecha los lugares comunes para extrañarnos de lo que sabemos y así mostrarles a los lectores la multiplicidad de formas que este tema puede adoptar. Dividido en dos partes, El reino de lo no lineal explora en su primera sección, llamada Vuelta, diferentes historias en las que los muertos y resucitados nos narran su propia experiencia fatal. Estos monólogos se acompañan de una serie de poemas en prosa, que funcionan como definiciones de la palabra vida y abrevan de diferentes focos de la cultura, refranes, definiciones científicas, canciones, etc. La segunda sección, Ida, se compone de 17 monólogos enunciados por el personaje de Orfelia, cuyo nombre obedece a la combinación de Orfeo y Ofelia, dos personajes icónicos al respecto del asunto principal. Ida es un diálogo constante entre lo cotidiano y ciertos motivos literarios que se mezclan para descubrir cómo el duelo y la tristeza son otras formas del morir. En estos días en que la muerte no tiene otro rostro más que el de la amenaza incesante, una cifra que se actualiza a diario, resulta imprescindible leer un libro como este, que nos redescubre la pluralidad y puntos ciegos de un tema inexcusable a nuestro paso por el mundo. Te doy la bienvenida, Elisa. Es para mí un honor poder platicar contigo de este libro. Ay, muchísimas gracias, Laura. Gracias por el texto tan hermoso. Me encantó escucharlo. Y también gracias a la Feria del Libro de Venezuela por recibirnos. Y pues sí, muchas gracias. Me gustaría que para comenzar a realizar esta pequeña plática que vamos a tener a propósito de tu libro, nos hablaras un poco de cómo fue la manufactura. Siento que a veces nosotros como lectores tenemos ya el libro final, pero casi siempre nos da curiosidad cómo fue el proceso de hechura. Me gustaría que nos hablaras un poco de cómo fue que decidiste estructurar esta primera sección a partir de las historias de los muertos y los resucitados, y cómo decidiste crear estos poemas en prosa que les sirven de contrapunto. Pues sí, la hechura de este libro fue muy desigual porque Principia fue un proyecto unitario que yo empecé a hacer y me quedé con los temas científicos, y en este libro más bien primero escribí la parte de los Lázaros, que se me ocurrió en 2015 y fue lo primero que escribí. Más adelante, en 2017, comencé a escribir las Orfelias, pero pensé que eran dos proyectos totalmente separados. Y por último, a finales de 2017, o más bien 2018, 2018, empecé a escribir las secciones de vida. Creo que fue hasta finales del 2018 que decidí que era un libro unitario, que las Orfelias y los Lázaros pertenecían juntos, porque ambos son exploraciones distintas, en distintas direcciones de la muerte, de ese umbral de la muerte, ¿no? Uno es de vuelta y otro es de ida. Y finalmente decidí escribir las secciones de vida porque sentía que era un libro tan cargado hacia la muerte que necesitaba una especie de contrapunto vital, y quise explorar la vida como evento, porque me parece sumamente enigmático ese salto entre la materia estéril y la materia orgánica. Más quizá que lo enigmático que resulta la muerte en sí como evento, creo que a mí me parece aún más fascinante la existencia de la vida y
y como que eso es lo que quería explorar y quería como que funcionara como un contrapunto para que no se sintiera tan cargado hacia la muerte. Veo que viene una nota en el final del libro en la que señalas que algunos de los monólogos, dos, si no mal recuerdo, están de hecho basados en testimonios de personas que tuvieron cierto contacto con la muerte. ¿Cómo fue que llegaste a ellos? ¿Fueron los primeros con los que comenzaste a trabajar? Ahora que lo mencionas, sí fueron de los primeros. Primero leí muchísimos testimonios de personas que han estado clínicamente muertas y así fue como empecé a escribir los poemas, algunos de ellos basados en estos testimonios y otros por completo libres, inventados. Entonces, estos dos, que sí están basados en testimonios concretamente, sí fueron, ahora que lo mencionas, de los primeros, pero también quise o sea, sí están muy apegados, porque por ejemplo el primero, el de Celso, realmente el señor se llama Celso, y entonces dije, bueno, tengo que reconocer que ese fragmento está inspirado en una historia real. Y el otro es el del estafilococo áureo, el de la persona que muere de sepsis, y ese también me pareció fascinante y muy particular, entonces dije, bueno, tengo que darle el reconocimiento. A mí como lectora me pareció muy interesante descubrir la muerte a partir de una voz que la está narrando en el momento mismo del morir, ¿no? O en otros casos, pues descubrir diferentes edades, diferentes latitudes. Creo que esa pluralidad se logra a partir de esta multiplicidad de enfoques que le das. No sé si incluso puedas leernos algún poema de esa sección para que estemos hablando un poco menos en seco para quienes apenas nos están sintonizando. Claro, claro. Bueno, voy a leer este. Me morí una noche empedrada de insomnio. Llovía. En las ventanas sonaban los huesos diminutos de las gotas. La noche en su rellano, amasada, como un pan de centeno y no es posible huir ni defenderse. Estamos dormidos y las suculentas encienden sus átomos de hambre púrpura en la sala de estar. Ahí, tan hondo, llega la muerte, su espesor y sus casualidades. Era justo la noche de nuestro aniversario. Mi esposa a mi lado lo celebraba, con la lírica obtusa de sus ronquidos, y llega la muerte a despertarme con su gesto de amante insólita, a propiciar su trío de irremediable celo, con su voz que graniza sus graznidos. No hace falta ofrecerle ni un vaso de leche. Mi esposa dormía como una muerta, y ella, la otra, trenzaba sus casualidades, removía con la lengua los dientes en su boca, su piel era una yegua hosca, su corazón, muñón espabilado, golpeaba en su pecho. Morir es obsceno, el cuerpo solitario se sucede, y olvidé todo aquello que me hacía, el año en que nací, la vergüenza de soñarme sin pantalones, la forma de mis uñas, la vajilla de porcelana blanca que mi madre enterró bajo la higuera, como los huesos de un ancestro. Quiero decir que sé lo que es morir, una sequía que rompe la tierra con su puño. Es lo opuesto a morder una manzana. La muerte es mi nombre desdentado, es similar a tronarse los nudillos. Digo lo que es morir, pero mis palabras no dejan que el silencio las secunde. Morir es hacer tripas del corazón, es taparse el dedo con un sol. Quiero decir que sé lo que es la muerte, pero miento. Me trajo de vuelta el sonido de las ambulancias que iluminaba las persianas, el camisón de mi esposa, su voz de pájaro, de mujer que grita bajo el agua antes de ahogarse. Morir es pura formalidad, no duele tanto. Es peor tener insomnio y no querer moverse por no inquietar al otro. Muchísimas gracias por la lectura, de verdad que si para mí es un placer, para quienes apenas estén descubriendo el libro, yo creo que es un, un honor estar escuchando pues estos pequeños fragmentos que seguramente les van a dar muchísima curiosidad de conseguirlo. Parte de lo que me interesa mucho en los poemas que van haciendo contrapunto con estos monólogos son los poemas en prosa que van definiendo de alguna manera o mostrando lo difícil que es definir la palabra vida. Entonces, no sé, me gustaría ver si nos puedes leer también algún fragmento de esa sección
sé que parte de la búsqueda poética está también en cuestiones tipográficas, como el uso de los dos puntos, que no vamos a poder ver, pero ojalá que ya que consigan el libro nuestros escuchas puedan también ver esa otra dimensión. Sí, claro que sí. Justo en vida yo pensé en los caldos primigenios, ¿no? En este caldo donde una serie de elementos dispares crea algo nuevo, que es la vida, y yo quise justo unir una serie de elementos dispares discursivamente para ver si podía crear a partir de ellos algo nuevo. Bueno, pues aquí va uno de estos fragmentos. Vida, menudo adrede recalcitrante, ver el origen de, ver generalidades, retrospectiva del concepto que no es vida, en el mar ni las piedras ni la arena, en el bosque ni el incendio ni la llama, interpretaciones, especulaciones, modelos híbridos, ni en el espacio, rotación o traslación de astros, aunque quizá cometas, eso, tal vez de ahí venimos, de otra parte, lluvia roja de Kerala, somos impacto, meteoritos, su caída, su impronta sobre el suelo, tal vez la vida es eso, una cicatriz. Muchísimas gracias también por esta lectura. Creo que este poema que acabas de leer me hace pensar mucho en una pregunta que también me estuve haciendo mientras leía el texto y un poco también recordando tu libro anterior, este gusto que tienes por la mezcla de los discursos no literarios dentro de la poesía. En principio, creo que tiene otra finalidad, si bien parece ser algo que te interesa porque lo noto en ambos libros, sí creo que tiene sus matices y tiene una función diferente. Pero, pues no sé, me gustaría que nos hablaras un poco de a qué se debe ese interés por mezclar discursos no literarios en la poesía, e incluso si hay autores o hay lecturas que han sido fundamentales para configurar esta poética personal. Sí, claro. Creo que justo como notas en Principia y en El reino de lo no lineal, mi aproximación al discurso científico es totalmente opuesta, ¿no? En Principia trato de, no sé si domesticar, pero acercarme a lo científico desde la intimidad. Y en este libro, en los fragmentos de vida, trato de recuperar lo que el lenguaje científico tiene de extrañeza, incluso de frialdad, ¿no? Como de una cosa distante y trato de explotar eso y de refocilarme en ello también, porque es algo que disfruto mucho. A mí me interesa un montón la poesía que integra discursos ajenos o aparentemente ajenos a lo poético, a sí misma, porque creo que parte de lo que hace la poesía es mostrar la extrañeza del lenguaje mismo, mostrar que el discurso es algo extraño, ¿no? Y que el lenguaje es sobre todo materia, ¿no? También. Entonces, sí, me interesa un montón y en este traté más bien de aferrarme al lenguaje frío de la ciencia técnico. Y creo que ahora con la pregunta sobre qué autores siento que hacen eso y me interesa un montón, creo que Gerardo Denis es el primer autor en el que pienso que integra así tal cual palabras totalmente ajenas a lo poético, porque están muy cargadas pues, de terminología científica. Y lo hace de una forma muy lúdica y también creo que no trata de domesticar ese lenguaje, sino que lo que hace es decir, miren qué raro, qué raras palabras, ¿no? Y como jugar con ellas, como un niño que juega con un Lego, ¿no? Como algo muy material. Y también estaba pensando en la tradición inglesa, en Ben Lerner, que aunque él no hace específicamente eso con la ciencia, creo que lo que integra en su poesía, y me gusta un montón, es lenguaje académico, ¿no? Como lenguaje de la academia y especialmente de la crítica literaria, creo, o sea, me parece, esa es mi interpretación, la mete muchísimo en sus poemas y la vuelve extraña e incluso un poco cómica. Y y me gusta mucho esa búsqueda. Sí, a mí me ha parecido de los grandes hallazgos que yo he tenido como lectora con ambos libros, porque siento que a veces pensamos que la poesía es poesía porque crea metáforas o crea lenguaje connotado, pero nos olvidamos que ese lenguaje connotado obedece más bien a esta intención de crear un efecto de extrañamiento. Y hay tantas metáforas enquistadas, fosilizadas en nuestro lenguaje popular
que parecería que para hacer poesía con ellas, pues no, el procedimiento sería opuesto, ¿no? Literalizar aquello que por sí mismo ya parece estar connotado, ¿no? O que tiene más bien un afán metafórico. Entonces, a mí por eso me gusta tanto leer tus poemas, porque siento que, al menos a mí como lectora, me regresas a esa sensación de extrañamiento del lenguaje, ¿no? Sí, qué chido. Sí, justamente creo que muchas metáforas, bueno, todo el tiempo hablamos con metáforas, pero ya están lexicalizadas y ya no nos sorprenden, como dices. Y siento que lo mismo sucede en mucha poesía, que es un reciclaje de imágenes y de cierto tono también y de cierta aproximación a temas clásicos y que de pronto ya están tan justo como que ya no nos sorprenden, ¿no? Son como fósiles, pero fósiles no sorprendentes del pasado. Y entonces por eso quería, y creo que la poesía se enriquece mucho de discursos ajenos, porque vuelve a poder sorprender. Exacto, creo que incluso en estos poemas de vida, por la propia saturación, uno mismo se descubre lleno de definiciones, lleno de aproximaciones de un concepto que damos ya tan por sentado que nos parece difícil, ¿no? Volver a sorprendernos de lo que nos está ocupando todos los días, todo el tiempo, ¿no? Oh, qué bueno. Sí, 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 me encanta. Y bueno, eso para hablar un poco de esta primera parte. Pero para acercarnos ahora a la segunda parte del libro, me gustaría que nos hablaras un poco de este personaje de Orfelia. A mí me interesó mucho saber, pues, por qué creaste a un personaje, qué posibilidades te abrió a ti como poeta trabajar con ella como personaje y no como una voz, ¿no? No sé si incluso tiene alguna relación con otros aspectos de tu creación literaria que nos enfocan a la poesía. No sé si nos puedas hablar un poco más de esto. Sí, claro. Bueno, pues a mí me interesa un montón el monólogo dramático como forma poética o como, y supongo que eso tiene que ver con que estudié letras inglesas y en la tradición inglesa hay muchísimos monólogos dramáticos y me parecía una especie de... son poemas muy híbridos porque participan también de lo narrativo, finalmente están creando un personaje, creando la voz del personaje, pero también de lo poético. Y creo que en la primera sección, en la de los Lázaros, sí son muy clásicamente monólogos dramáticos, en el sentido que creo personajes, trato de desarrollar sus voces, circunstancias particulares de su vida, ¿no? En el caso de Orfelia, es una especie de punto medio entre un monólogo dramático, pero también es un personaje que utilicé para canalizar una serie de cosas de mi vida personal e íntima, de forma que funcionara, y creo que esto es lo que responde a tu pregunta, creo que funcionaba como un desdoblamiento de la identidad y que me ayudaba a mirar mi propia vida o mi propia experiencia de una forma un poco distante, desapegarme de ella y mirarla desde afuera, que creo que eso es inherente para la creación poética, ese desdoblamiento, pero yo lo necesitaba un poquito más agudo, ¿no? O sea, un poco más desdoblado, porque necesitaba ese espacio para poder mirar una serie de cosas y de temas que eran difíciles de tratar de otro modo. Entonces creo que me sirvió muy bien justamente para eso, para ese distanciamiento. Siento que se nota mucho incluso por la combinación de motivos cotidianos y de motivos literarios, como que creo que también yo como lectora lo sentí como ese intermedio que mencionas entre la vida de todos los días y a la vez todas las referencias o todo aquello que nos puede abrir un poco más la perspectiva personal de ese momento, ¿no? No sé si nos puedas leer un poco algún poema de esa sección. Claro, puedo leer... Ay, lo perdí. Este. Orfelia piensa en una vieja Navidad. Caminamos juntos entre los pinos que crecieron de la noche a la mañana en las banquetas. Había ido a recogerte al inframundo. Te esperé en la parada del camión y hasta eso llegó a tiempo. A nuestro alrededor florecía un ecosistema extraño, puestos de Navidad uno tras otro. No veíamos dónde terminaban. Tomamos el atajo del mercado, pero los árboles lo habían rodeado todo. Se extendían sobre las calles, las bloqueaban. La casa nunca estuvo tan lejos. Todo era angosto. Íbamos de la mano, yo delante tuyo, inmersos en las luces estridentes de los villancicos y el olor a polvo y pino de los bosques. Las esferas giraban desahuciadas y huecas.
Íbamos lento. Tú avanzabas al ritmo de tu herida. Habías olvidado el nombre de los colores. Tu mano, sin embargo, tenía la temperatura exacta de la felicidad. El bosque había trasplantado su frío. La noche, delgada como las voces de los muertos, raída por el ruido y por las luces. Hablamos en voz baja. Fuimos niños y olvidamos pronto el camino de vuelta, porque todas las señales aparecen dos veces o deberían. Caronte había dejado su barca para vender nacimientos a destajo. Usaba una vieja prenda que decía: alguien que me quiere mucho me trajo esta camiseta del Averno. Escuchamos el romperse apagado de una esfera. Estábamos contentos, absurdos, rodeados de árboles sin raíces que se morían lento a nuestro alrededor. Lo sabíamos, pero era fácil olvidarlo. En algún punto volteaste a verme y no pasó nada. En algún punto los árboles desaparecieron, primero ocultos bajo una pesada lona verde, y luego para siempre. Quedaron solo la banqueta pelada y el asfalto. El bosque itinerante se ha marchado. Nosotros no llegamos muy lejos. Eso es todo. A veces conciliamos el sueño. Muchísimas gracias. Creo que nos sirve también justo como un ejemplo de esto que hablábamos, ¿no? La combinación entre los diferentes mundos. Siento que tu libro es un libro vinculador de mundos discordantes, que nos muestra ese umbral entre la vida y la muerte, pero también de otras formas, ¿no? El discurso más cotidiano, bajo, popular, los altos discursos, eruditos. Creo que algo que yo disfruté muchísimo fue encontrar ese equilibrio y esa facilidad de poder ser habitante de todos estos mundos diferentes y no solamente casarnos con uno, ¿no? Sino poder estar un poco en todos. La verdad es que sí, disfruté muchísimo todas las partes, pero yo creo que estos fragmentos de Orfelia pueden ser un gran ejemplo de cómo se utiliza la mitología, figuras literarias o motivos literarios para hablar del día a día, ¿no? Ay, sí, pues muchas, Siento, sí, perdón. no, dime. Sí, justo me encanta esa lectura de que el umbral no es solo el umbral entre la vida y la muerte, pero también un umbral, habitar un umbral entre distintos discursos, entre distintos tonos y también incluso entre distintos personajes de la mitología y de la literatura, ¿no? Como Orfelia, que es una mezcla entre Orfeo y Ofelia y que justo abreva un poco de ambos personajes y utilizo un poco las historias de ambos e incluso reescribo las historias de ambos en estos poemas. Sí, me parece que ambos son ejemplos también idóneos para hablar de la muerte. Orfelia con este final, ¿no? También fatal que tiene en el río, y Orfeo que está también como un intercesor. Siento que estas figuras intermediarias, incluso como los médicos que aparecen en muchos momentos del poema, los médicos como intermediarios entre la vida y la muerte, permean todo el poemario, el reino de lo no lineal. ¿Tú crees que esta idea de los umbrales, de los intercesores entre mundos divergentes, más allá de la importancia que tienen en este libro, son elementos relevantes en tu poesía? Ay, qué interesante. Yo creo que sí, no lo había pensado antes de escribir este libro, pero definitivamente creo que el umbral, visto como lo dices tú también, el umbral entre distintos tonos, es algo importante en mi libro anterior, en Principia, porque justo trato de explorar dos mundos que parecen estar totalmente eh, distantes o que incluso en las antípodas, que es el mundo de la intimidad y el mundo de la ciencia. Y finalmente yo trato de tenerme en el umbral y trato de ser fiel a ambos mundos, ¿no? A lo científico, porque eso era una búsqueda que tenía mucho en Principia, que no quería falsear conceptos científicos, quería ser fiel también a esos conceptos y no abaratarlos o a simplificarlos en demasía, pero también ser fiel a la intimidad y pues sí, a la intimidad y a la cercanía y a lo cotidiano. Entonces creo que sí, definitivamente el umbral es un lugar donde me siento cómoda y que me gusta habitar. Siento que incluso hasta podríamos pensar también en el proceso de traducción, ¿no? Como otro umbral, o otra intermediación, ¿no? Entre mundos discordantes. Eso es algo que he apreciado mucho
y que además me hizo pensar cuando vi la nota del jurado que mencionaba las cualidades del libro que lo hicieron merecedor del Premio Aguascalientes. Noté también que mencionaban el sentido del humor, y me parece que también ese sentido del humor se logra por lo inconexo, y valoro mucho que sea un sentido del humor que quizá no te mueve a la carcajada o a la banalización, sino más bien un sentido del humor crítico, seco, pero muy, muy, muy vivo, ¿no? Muy nítido. Eh, te quería hacer una última pregunta, o no sé si quieras comentar algo al respecto de esto. Bueno, nada más que sí, justo a mí me interesa un montón el sentido del humor como mecanismo de pensamiento. Y bueno, yo siento que es algo que tú haces y desarrollas de forma magnífica en tu propia obra, porque creo que puede ser una forma muy analítica de aproximarse a la realidad. Y admiro mucho a ciertas poetas que lo hacen, bueno, específicamente a Szymborska, ¿no? Que hemos también platicado de Szymborska y de cómo ella utiliza el sentido del humor de forma analítica para reflexionar sobre la realidad. Entonces, sí. Claro, es también para ella este mecanismo de desautomatización, ¿no? De ver las cosas como por vez primera. Sí. Te quería hacer una última pregunta que estuve cavilando mucho en mi lectura. Pensé, híjole, es que decidir hablar de un tema tan grande como los límites de la vida y de la muerte me parecería a mí avasallador, ¿no? Difícil de tratar justo por lo colosal que puede ser en nuestras propias letras hispánicas, pero también pues por la magnitud que tiene y la preponderancia que tiene en nuestro propio transcurrir, ¿no? Entonces, quería preguntarte si durante la escritura de estos poemas te llegó a imponer esta magnitud de tratar un tema tan grande como el de la vida o de la muerte, y qué actitud tomaste o qué recursos tomaste, quizá algunos de los que ya hemos hablado, no lo sé, ya me dirás, pues para dotar a este tema de tu estilo y de tu ánimo personal. Sí, no, definitivamente me imponía escribir sobre estos temas, especialmente, bueno, tanto sobre la muerte como también sobre el desamor, que es otro de los grandes temas de la poesía. Y yo decía, híjole, ¿cómo me puedo aproximar a esto de forma que no sea trillada, que no se sienta así, que estoy reciclando fórmulas? Y decidí, por eso, abocarme a lo concreto y a lo cotidiano y hablar mucho desde la cotidianidad. Y por eso también pues no es simplemente una reflexión sobre la muerte en general, sino sobre la muerte de personajes en específico, ¿no? Y ahí también traté de amarrarlo a la cotidianidad, a una cotidianidad sí hipotética, imaginada, pero cotidianidad al fin y al cabo, ¿no? Y en el caso de Orfelia hice lo mismo, traté de aproximarme al gran tema del desamor bueno, y de la depresión desde cuestiones muy prácticas casi, y por eso todos los poemas están titulados como cosas que hace Orfelia, que es de la vida diaria, ¿no? Como buscar un comprobante de domicilio, limpiar el closet, etcétera. Y creo que esa fue mi aproximación o la forma en la que traté de evitar sentirme, no sé, avasallada por esos temas. Qué bueno que lo decidiste hacer así, porque creo que a veces nosotros nos quedamos con la idea de, bueno, pues si ya se habló en el pasado tanto de este tema, ¿qué más puedo yo aportar? Pues precisamente eso, ¿no? Renovarlo. Creo que un gran hallazgo tuyo es eso, hablar a partir de lo que ya es, ¿no? Lo que ya se ha dicho, pero hacerlo concreto en este momento, en este espacio, darle un contexto sin que lo haga, sin que haga de los poemas poemas que se queden solo en este presente, ¿no? Sino que hablan desde el presente con un diálogo entre diferentes tradiciones, como ya nos mencionaste, diferentes autores. A mí la verdad me pareció muy, muy fresca esa lectura por esa renovación que haces. Ay, muchísimas gracias, Laura. Pues gracias por la presentación. Estuvo súper agradable platicar contigo. Muchísimas gracias también a ti por la invitación y a todos los que nos acompañaron. Ha sido un placer hablar del reino de lo no lineal. Ojalá se animen a conseguir el libro y a adentrarse en estas pluralidades de la vida y de la muerte que nos propone Elisa. Muchas gracias. Muchas gracias.